Bienvenida familia nocturna a este canal de clips. Que comiencen las historias. Valeria me dice que a veces los ángeles se presentan de maneras muy extrañas. Valeria no es ninguna persona creyente de ninguna religión. Cree en los ángeles por algo que le pasó. Valeria es una chica que su vida iba como la de cualquier otra persona y a sus 14 años la crudeza de la vida vino y la abrazó y la tuvo que sacar de esa adolescencia a que madurara muy rápido. Ella vive sola con su papá, tiene muy buena relación con él y de repente de un día para otro el papá se siente mal, donde se hace un chequeo, tiene leucemia, está muy avanzada y le dan un pésimo pronóstico. No han pasado ni siquiera 4 meses y el señor ya está yendo continuamente al hospital. Ella no sabe qué procesos está viviendo y entonces él habla con ella y le dice: Valeria, me van a internar, necesito que por favor me acompañes porque se pueden ocupar cosas y tú eres la única persona con la que, pues sí, digamos la persona más afectada en caso de que pase algo. Él tiene familia, la familia de él quiere a esta chica, el problema es que no viven en la ciudad, él vive muy lejos de la ciudad de nacimiento y entonces más bien ella se va a tener que trasladar en caso de que este señor falle. Una situación desgarradora, difícil. Valeria dice: mira, cuando yo estaba ahí, yo todo el tiempo buscaba dar mi mejor cara, buscaba hacérmela fuerte, intentaba traer bromas, estar sonriendo. Pero algo que al día de hoy me estremece eran las noches en el hospital. Cuando él estaba dormido, era yo y mis demonios. Mi cabeza no dejaba de pensar acerca de qué va a pasar si papá no está, con quién voy a estar, qué voy a hacer. Y me venían en la cabeza las imágenes de mis amigos que hice a lo largo del tiempo. Ya no voy a estar aquí, ya no los voy a volver a ver. Me sentía tremendamente sola. Cada día que pasaba ahí, cada noche era peor, cada vez más sola. Y entre en el día más alegre, más como feliz, intentando transmitirle más cosas buenas a mi papá, mi noche yo sabía que iba a ser inmensamente peor. Un día me sentí como si me cayera en un vacío. El doctor vino y nos dijo: el día de mañana vamos a tener que hacer este tipo de análisis y depende totalmente de lo que nos vayan a arrojar los datos, pero puede ser que estés en las últimas semanas con tu papá. Perdón que te lo diga así, pero para que lo aproveches. Dice: si nos da un buen resultado, puede ser que se extienda unos meses más. Dice: eso me dejó a mí frita. La mejor noticia era horrible de todas maneras. Y sentí como si me hubieran dejado caer desde un acantilado y no paraba de caer. En la noche me sentí tan vacía, tan deshecha. Y dentro de mí era como si algo me hubieran arrancado y me lo hubieran quitado. Estando ahí con puras ideas que ya eran muy dolorosas una tras otra, con la sensación de estar y no estar, alguien vino, me tocó así en el hombro, me sacó de ese estado y volteo y es un doctor. Y el doctor no lo había visto, nunca se ve un sujeto joven, muy sonriente, y me dice: ¿me puedo sentar? Yo ni me había dado cuenta que al lado de mi silla había otra y le digo: sí, doctor. Y me dice: Valeria, tú tranquila, no es tiempo todavía de tu papá. Vienen momentos bien difíciles y lo estás haciendo muy bien. Dice: nada más acuérdate de algo, acuérdate de esto, siempre tenlo presente. Disfruta los momentos por lo que duren y no te aferres. Y el tiempo que estés con tu papá, da gracias. Y el tiempo que estés con otras personas, da gracias. El tiempo que no estés, mira, que la vida gire. Acuérdate mucho de eso. Dice: narrador, no sé cómo explicarte esto porque no es fácil de expresarlo, pero en ese tiempo, si la gente me hablaba, era como si yo estuviera dentro de una burbuja. No me llegaban las palabras de nadie. Lo que me dijo ese doctor me hizo sentir calor dentro de mí, me cambió mentalmente, me trajo una energía diferente y aunque nunca lo había visto, le dije: gracias, doctor, y empecé a llorar y me abrazó y me dejó que estuviera llore y nada más me ponía la mano en el hombro y me decía: tú desahógate, tú tranquila, lo estás haciendo muy bien, son momentos difíciles pero lo estás haciendo muy bien. Y estuvimos así como 40 minutos. No sé en qué momento ya guardé compostura, me dijo: bueno, con permiso, me tengo que ir. Y al día siguiente en la mañana yo quería ir a darle gracias. Cuando voy a hablar con las enfermeras, dicho doctor no existe. Nadie estuvo allí en la noche, no hay ningún doctor con esas características. Ellas estuvieron, las del turno nocturno. Al día siguiente que estuve en la noche les pregunté, nadie vio, solo me escucharon que estuve llore por alrededor de 1 hora, pero no quisieron entrar al cuarto para darme mi espacio porque sabían lo que estaba viviendo. El pronóstico del doctor era que no le quedaban ni 2 semanas. Mi papá duró 7 años más, como me lo dijo ese que para mí es un ángel. El día que papá se fue,
A mí las palabras del doctor me llegaron como si me las estuviera diciendo ahí. No te aferres y da gracias por el tiempo que estuviste con él. Para cerrar este episodio te voy a contar las siguientes historias, pero quiero dar esta recomendación. Estas historias son sumamente escabrosas, así es que de preferencia ten cuidado al escucharlas. ¿Has escuchado acerca de los ángeles de la guarda? El ángel de la guarda, se cree, es una entidad mandada por Dios justamente para estar cuidándote, estar resguardándote, protegerte de los males tanto de la tierra como espirituales. No necesariamente está ahí para facilitarte la vida, está ahí simplemente para que la compañía de Dios esté todo el tiempo presente. Hay gente que cree que también existen los demonios de la guarda, ángeles caídos que están ahí contigo para que la bendición de Dios no te llegue. Y lo único que buscan es tu destrucción. Y Rodrigo parece que tuvo contacto con uno. Te tengo que dar un contexto. Rodrigo no es una persona creyente, no es una persona religiosa. Es una persona que después de lo que vivió tuvo que investigar estas cosas porque lo tenían vuelto loco. Él vivía una vida sumamente normal, mundana. Acababa de conseguir el dinero suficiente para darle enganche de su casa. La casa que iba a comprar era una casa medianamente grande, era digamos la casa de sus sueños. No fue una casa que consiguiera en un valor muy por debajo del mercado. El tema fue la zona en la que la compró. Era una zona muy cercana a la naturaleza, muy boscosa. Una zona que tenía ciertas áreas como vírgenes en las que se construyeron cierta cantidad de casitas nada más. La casa de Rodrigo está a unos 50 o 60 metros del siguiente vecino, que en una ciudad estás hablando que eso es algo enorme, estás hablando que es un lugar muy privilegiado, no una casa enorme, pero sí en un lugar muy bonito. Parece que eso es lo que tiene que ver con todo lo que se va a desarrollar después, parece, porque Rodrigo no le encuentra otra explicación. Dice él que desde que se va a vivir a la casa, él está fascinado, comienza a personalizar las áreas de la casa, y como esta casa es la casa de sus sueños y la va a estar pagando durante los siguientes 10 años, quiere que sea algo que verdaderamente disfrute, así es que sí se va a dar el tiempo. Comienza a comprar cositas primero para las paredes, cositas como un cuadro, cierto tipo de tapiz, ciertos acabados que quiere en algún lugar, y se va tomando su tiempo. Se le hace muy extraño porque hay un área de la casa, el área en la que él tiene pensado tener su biblioteca, en la que cada vez que pone un tapiz, el tapiz se rompe. Cree que de alguna manera hay algún tipo de o ventana floja o entrada para animalitos en la que alguno está entrando porque siempre están rotas de la misma manera, desprendidas de una esquina, rasgadas en diferentes puntos. Sí se ven rasgadas grandes, pero también un animal pequeño pudiera estarlo haciendo si se deja caer, un gato tal vez o algo así. Como él no está viviendo ahí todavía, sino que apenas le está empezando a personalizar, cuando él llega después de 1 o 2 días y ve eso, no le toma tanta importancia. Entendamos la situación en la que él está. Está viendo muchas cosas de esa casa a la vez. Ese es un detalle, un detalle. Ah, el tapiz se rompió, bueno, otra vez cámbialo, bueno, otra vez cámbialo. Después de 5 veces, ese detalle ya tiene cierto nivel de importancia. Ya no compren tapices, se están echando a perder. Así es su forma de pensar, rápido, a lo que va. Entonces él no se va a poner a darle vueltas a detalles. Y te vuelvo a decir, entiende que no es una persona religiosa ni creyente. Entonces en su cabeza no pasa nada que tenga que ver con algo místico. Es un animal lo que está ahí, es todo. Y ya no voy a estar gastando nada de tiempo ni dinero en eso. Luego vemos otra alternativa cuando ya esté más avanzado todo. Comprar unas sillas, comprar su recámara, fue algo que le llevó muy buen tiempo. Elegir bien la cama, elegir bien las decoraciones que iban a tener en el cuarto, que tuvieran cierta congruencia, que tuvieran cierto estilo, que la casa tuviera como su propia personalidad y que él, estando en su casa, se sintiera cómodo en un lugar acogedor. Y empezó a tomarle más tiempo de lo que requería. Cuando pasan 8 meses y él todavía no tiene terminada la personalización de su casa, llegó la finalización del contrato donde actualmente vivía. Él ya no iba a renovar contrato porque ya era una gastadera de dinero tremenda, así es que decide que se va a ir a la casa. Y ahí es donde está reflexionando: ¿por qué me está tomando tanto tiempo terminar de remodelar la casa de mis sueños? De dejarla tal cual como yo quiero. Y se da cuenta que es porque por más que pone cosas, siente que esa casa no es su casa, siente que esa casa es de alguien más, siente que no termina de ser el lugar suyo. Y esto es algo que parece una tontera, pero que va a tener toda la relevancia los siguientes días. Cuando está ahí,
junto con sus 2 gatitos, empieza a sentir de repente cosas raras en la casa. Empieza a sentir como si el aire de la casa fuera un poquito asfixiante. No demasiado, no algo que verdaderamente te haga sentir mal, no. Sino cuando notas eso como, oye, el aire se siente un poquito pesado, un poquito viciado. Déjame abrir una ventana, déjame revisar si hay buena ventilación. Y abre las ventanas. Y aunque hay ventilación, no cambia la densidad del aire. Se siente así ligeramente pesado. Tal vez es algo ambiental, yo qué sé. Y ya no le toma importancia a lo que va, a las cosas que tiene que hacer, los pendientes que tiene. Pero empieza a notar también que no es el único que se siente raro en la casa. Los gatitos ya no se comportan igual. Muy cariñosos, todo el tiempo ronroneando, les encanta que les rasquen las panzas. Y ahora estando en la casa, están más bien como escondidos. Buscan recovecos de la casa, lugares que estén un poco ocultos. No quieren estar ahí como libres, andando por cualquier lugar. Buscan esconderse, como si algo los persiguiera. Se empieza a sentir extraño. Y ve tú a saber si es Dios, si son los ángeles o el destino. Pero en una reunión de amigos en la que él está platicando acerca de las cosas que le están pasando ahora con la casa, que debería estar soñado pero no está tan encantado como él quisiera estarlo, se siente raro de repente ahí con unos ambientes extraños y que sus gatitos se comportan raros, uno de sus amigos le dice, te voy a regalar algo para que veas si es lo que está pasando ahí algo bueno o algo malo. Y le dice, ya vas a venir con tus cosas esotéricas, ¿verdad? Le dice, sígueme el juego y te vas a dar cuenta. 2 o 3 días después, el amigo va a visitarlo a su casa. Llega, detiene el auto, pita en 2 o 3 ocasiones para que él salga de la casa. Rodrigo sale, cuando lo ve, va y lo saluda. Su amigo trae una caja, se la da en las manos y le dice, este es tu regalo, yo te voy a decir cómo utilizarlo. Van caminando y cuando pisa las primeras escaleras para subir y dar a la puerta de la entrada, el amigo se para, da 2 pasos para atrás y le dice, mejor te explico desde aquí. Y Rodrigo le dice, oye, pero mejor pasa a la casa para que le des una vuelta. No, traigo ahorita unos pendientes, mejor te explico. Y entonces Rodrigo nota que no quiere entrar, pero no le quiere preguntar ahí. Rodrigo no es una persona creyente, su amigo es un sujeto esotérico que se inventa 1000 cosas, entonces va a querer hacerle ahí todo un teatro para que termine creyéndole el aparatejo, la cosa que le está dando, y él no quiere creer en eso, así es que nada más le pregunta, bueno, dime cómo funciona. Lo que te estoy dando es un llamador de ángeles, pero también sirve para saber si tienes un ángel en tu casa. Busca algún lugar en el que nunca llegue el aire y ponlo ahí, y con eso te vas a dar cuenta si hay alguien que está entrando en tu casa. Y él le dice, no estoy entendiendo. Tú hazme caso. Cuando lo abras te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Solo busca un lugar en el que no llegue ningún viento, ni ninguna brisa, ni nada de aire. Y ahí colócalo. Rodrigo sabe que hay una zona perfecta para eso. Hay una zona al lado de un armario que está en el primer piso en el que nunca jamás llega ningún tipo de brisa. Y lo sabe porque ahí tiene un perchero donde cuelga los abrigos. Y siempre ve los abrigos que están perfectamente limpios y nunca ha visto que se están ondeando con nada. Ahí es. Y justamente como esa parte queda debajo de la inclinación de las escaleras, está perfecto porque queda el techo no tan alto y puede colgar este llamador de ángeles, que es una cadena con una campana redonda que tiene unos agujeros y unas insignias y que termina cayendo como con unas tiritas verdes. Cuando lo ve, se le hace algo bonito y también no tan llamativo, si es que sí lo puede poner ahí y la gente, si alguien va a visitarlo, no le va a preguntar acerca de eso porque probablemente ni lo va a ver. Va a parecer más que es como un tipo de aromatizante extravagante y como él es una persona un poco extravagante, pues digamos que puede hacer que pase desapercibido. Lo coloca ahí y a partir de que tiene el llamador de ángeles, comienza su pesadilla. La casa nunca antes se había sentido tan extraña como cuando colocó esa cosa en ese lugar. Cuando la colocó, fue algo raro, fue como si hubiera abierto algo, como si las ventanas estuvieran todo el tiempo abiertas y por ahí pasaran cosas. Él dice que le daba la sensación de que su casa ya no fuera una casa cerrada, sino más bien una ventana abierta, un corredor. Y desde la primera noche fue muy extraño, porque con ventanas cerradas, a puerta cerrada, sus gatitos en su habitación comenzó a escuchar una campanita que sonaba en la planta de abajo. Ahí no llegan brisas, ahí no llega nada. Baja creyendo que algo se metió. El gato, ¿se acuerda? El gato que pudo haber arañado lo que tenía yo en mi zona de la biblioteca, todos mis tapices y eso. Y cuando baja, ve que esta cosa se está moviendo. Se queda fija y se vuelve a mover, como si algo le estuviera agarrando desde abajo y moviera el cordón para que sonara la campana. Esto
por primera vez en su vida, le hace sentir dos cosas. Que la piel de sus brazos se le pone chinita, miedo. ¿Qué está agarrando esto? ¿Y qué me quiere decir? Sus gatitos hacen que le dé confianza. Sus gatitos se sientan debajo de este llamador de ángeles y se quedan viendo para arriba y después se voltean echando la panza. Eso para él es un signo de que se sienten en confianza si es que se relaja. No le hace más caso, no se pone a hablar con eso, no lo invita a nada, no nada. Simplemente dice, voy a ir con mi amigo esotérico la próxima semana y le voy a preguntar que me diga qué carajos está pasando aquí, que él debe de saber. Se va a dormir esa noche, la campana suena en varias ocasiones. Pero al día siguiente, más o menos a las 3 de la tarde, suena la campana 3 veces. Clink, clink, clink. Él escucha eso, voltea a ver a sus gatitos y nota que sus gatitos están totalmente erizados, parados en la cama, viendo hacia el frente donde tienen la puerta de la habitación. La puerta está cerrada y entonces él voltea a la puerta de la habitación porque siente como si estuvieran viendo algo. Cuando voltea y no ve nada, se relaja y entonces en la puerta de la habitación le tocan 3 veces. Ese sonido, cada uno de los golpes, es como si se lo hubieran dado en el pecho. Sintió los golpes aquí. Horrible. Y dijo él que tenía mucho miedo. Sentía mucho miedo. La casa ya no se sentía igual. Se sentía fría, se sentía lúgubre, sentía como si estuviera la muerte adentro. Todavía con todo el miedo, se acercó a la puerta, la abrió, la casa estaba vacía y la campana volvió a sonar 3 veces. Los gatos empezaron a aullar de una forma horrible, no bufar, a aullar. Los gatos estaban comportándose tan raro y él los quería tantos que fue corriendo con ellos, los abrazó y aunque comenzaron a rasguñarlo, prefirió salirse con ellos de la casa y todo rasguñado quedó afuera. Estando ahí, estaba confundido. Y esto apenas era el principio. A partir de ahí su casa era un corredor, pero no parecía que fuera de ángeles. Cuando regresa ese mismo día por la noche y se anima a entrar en la casa, la zona de la biblioteca tiene todos los libros tirados. El tapiz que había puesto ya no en la zona que se rompía, sino en otras zonas, estaba deshecho y tenía marcas de garras. Garras similares a los rasguños que tenía en el brazo por sus gatos. Pero él está seguro que no hay ningún gato que se meta a la casa. Ya se hubieran dado cuenta sus gatitos. Sus gatitos no quieren entrar en la casa, se quedan sentados afuera. Cuando los intenta meter, se ponen mal. Brincan instantáneamente y se salen de ahí. Hay algo en la casa, algo que él no puede ver. Y sabe que hay algo en la casa porque cuando está en la planta baja intentando ordenar las ideas, comienza a escuchar el piso de arriba que empieza a crujir, como si algo sumamente pesado se estuviera moviendo. El problema es que ese crujido, ese peso, viene en dirección hacia él y viene desde la esquina de la casa y parece que viene hacia donde él está. Conforme se viene acercando, la campana comienza a sonar 1, 2, 3, 4 y cuando está muy cerca empieza a sonar una y otra vez, como si algo le estuviera disparando una alarma diciendo vete de aquí. Así es que no lo piensa 2 veces, da 2 pasos para atrás y se sale de la casa. Rodrigo sale de la casa, está muerto de miedo y no sabe qué hacer. Esa noche va a dormir en el carro, ahí, afuera de la casa. Se siente ridículo, se siente tonto, pero tiene un nivel de miedo que no lo deja ni pensar. En algún punto de la madrugada, dentro de estos ataques de pánico, se pudo quedar dormido ahí en el asiento. Sus gatos están afuera del carro porque no querían estar con él. Y ahí se da cuenta que hay un inquilino en su casa, un inquilino no deseado, y probablemente no es un ser humano, y tampoco es un ángel. Tiene miedo, y lo único que se le ocurre es ir a visitar al amigo que le dio esa cosa del llamador de ángeles. Va y lo busca el día siguiente, lo encuentra en su trabajo, y prácticamente le grita qué carajos fue lo que hiciste. Tienen que salir de la zona del trabajo, y estando afuera le dice, cálmate, ¿qué es lo que te pasa? Y le dice, ¿qué fue lo que me diste? ¿Y qué provocaste en mi casa? ¿Qué hiciste? No entiendo de qué estás hablando, o sea, lo que te di nada más es, pues, un adorno. No, no es un adorno, se llama llamador de ángeles, ¿sirve para llamarlos o qué? Y le dice, no, es para que te des cuenta si hay ángeles en tu casa. Le dice, es que lo puse y están pasando cosas horribles en la casa. Y el amigo le confiesa, es que sí vi algo malo cuando llegué y por eso no quise pasar. Y Rodrigo le dice, ¿y por qué no me dijiste nada? Porque a veces esas cosas, si haces como si no estuvieran, tampoco buscan llamarte la atención. ¿Y por qué me diste entonces el llamador de ángeles? Porque es obvio que lo podía utilizar para llamarme la atención. Y el amigo se queda pensando y le dice, perdóname, no lo pensé. Rodrigo se enfurece y el amigo le dice, pero bueno, tú ni crees en estas cosas, ¿de qué me estás hablando? Y le empieza a narrar todo lo que yo te acabo de decir. Tienen que ir a la casa de Rodrigo a hacer una limpia.
tienen que sacar el llamador de ángeles. Tienen que llevar a un sacerdote que vaya ahí a hacer un exorcismo menor para hacer como este tipo de quitar la infestación de la casa. ¿Sabes qué? Muchas cosas empiezan a ser menos ruidosas. A veces ya no cruje tan fuerte el segundo piso. En ocasiones ya no se siente que hay una mano que te recorre en la espalda cuando estás en la cocina. Hay muchas veces que vas a sentir tranquilidad cuando estás en la biblioteca. Y eso vas a sentir tal vez que estés a gusto, solo para que en algunas te dé la sorpresa de que vas a sentir que alguien se para justo detrás de ti y está observando y leyendo lo mismo que tú. Si alguna vez te acuestas en la cama de Rodrigo, espero que nunca sientas lo que él sintió muchas noches, que algo se acuesta al lado de él y comienza a abrazarlo. Pero lo peor de esa casa es que ya no existe ese llamador de ángeles, pero la campana sigue sonando. ¿Tú crees que los ángeles de la guarda se puedan comunicar contigo? Esta chica tiene una experiencia que es la experiencia más agridulce de su vida. Recuerda que desde que ella era pequeña, ubica una voz en su cabeza de un hombre, pero es una voz muy agradable, muy amena, una voz cálida. Una voz que cada vez que le escuchaba le calentaba el corazón. Y esa voz siempre, desde que era niña, le daba consejos. De hecho, era algo tan normal que nunca dudó que el resto de personas también tuvieran esa voz en su mente. Es ese tipo de cosas que ocurren tan seguido que nunca las cuestionas y se vuelve parte de tu estilo de vida. La voz le decía cositas, cosas pequeñitas. No cruces la calle, espérate, tu mamá ya va a llegar, no te enojes, tranquila. Dale un abrazo a tu mamá. Esa persona es buena, trátala bien. Esa persona te quiere mucho, valórala. Desde pequeña la voz era como si lo orientara, para que diera lo mejor de sí, para ser una persona que correspondiera a afectos a otras. Y de cierta manera cuando le hacía caso, todo iba muy bien. Pero no era porque le trajera suerte y ella se daba cuenta, era porque la orientaba en las mejores decisiones. Cuando le decía no cruces la calle, en segundos pasaba un carro a altas velocidades. Si ella no le hiciera caso, tal vez no estaría aquí. Entonces con el tiempo, cuando ella empezó a escuchar acerca de los ángeles, esto ya siendo un poco más adolescente, ella dijo, tal vez es mi ángel de la guarda. Y le empezó a llamar así, la voz de mi angelito. Y tenía su voz de su angelito así en la mente. Un día, la voz le dijo algo muy extraño. Y esto era cuando ella rondaba cerca de los 24 años. Su hermana menor, para ese entonces, tenía ya 28, casi 29. La hermana menor y ella no tenían una relación súper cercana. No eran lejanas, pero digamos que no eran íntimas amigas. Cada una tenía su vida. La hermana mayor era una persona que nunca era tan amigable, tenía sus amigos, pero normalmente tenía un carácter explosivo y se mantenía huraña y alejada de los demás, y era una forma de ser como no tan sencilla de poder convivir. Ella la quería y siempre la había tratado bien y tenían una buena relación, pero sabía que esta hermana, digamos que no tenía tacto. Inclusive hay cosas que se sabían desde pequeña de su hermana mayor. Ella nunca le gustó jugar con juguetes. Ella no le gustaba tener como esta faceta de niño. Siempre se sintió como más adulta. Una parte puede ser que haya tomado esta responsabilidad o le hayan explicado lo que era ser una hermana mayor y se lo tomó muy a pecho. ¿Quién sabe? Ya a los 28 años y 24 de la hermana, ya el por qué es una así y la otra no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es lo que un día le dijo esa voz. Y esa voz le dijo, no te acerques a la muñeca de tu hermana, es mala. Y entonces ella pensaba, Angelito, pero qué muñeca, mi hermana nunca ha jugado con muñecas. Y resulta que un día su hermana, que se fue con unos amigos a un río, regresó con una muñeca fea, sucia, que se veía que tenía mucho tiempo de estar metida en el río porque estaba sumamente mojada. Ya te imaginarás la textura, algo espantoso, y la traía abrazada. Cuando la hermana la vio, esa voz de Angelito le dijo, aléjate, es mala. Ella cuando vio la muñeca no le hizo caso a la voz y le dijo a su hermana, ¿me dejas tocarle? Donde acercó la mano, la hermana le metió un manotazo, le dijo, aléjate de mi muñeca. Ella nunca había visto que su hermana fuera aprensivo con algo. Desde ese día ella recuerda muy pocas cosas. No tiene tan claro qué pasó. Lo que sabe es que su hermana se puso muy agresiva, que en esa casa las cosas iban muy mal, que su mamá y su papá empezaron a llevarse horrible y que un día la familia entera se desbarató. El papá falleció en un accidente, a la mamá le dio cáncer y ella y su hermana tenían una pésima relación. Habló con una tía, si mal no recuerdo, o un tío, que era íntimo de sus papás. Y les preguntó, ya pasados 2 años de esta situación, qué había pasado con la dichosa muñeca y de dónde había venido, que si alguien sabía la historia.
Resulta que un día su hermana se había ido con unos amigos de la facultad a un río. Iban a pasar un fin de semana. Y lo que le lograron sacar a ella en algún momento es que cuando estaba ahí era como si algo la atrajera, como si fuera una voz, como si fuera una presencia, algo, como si la trajera a un lado diferente al que iban el resto de sus amigos. Y ella empezó a caminar por sobre el río y entonces dice que ella vio como la mano de una mujer que se extendía bajo el agua y le hacía así como diciendo tómame. Y cuando se agachó, vio entre las piedras esta muñeca amarrada con cosas, la tomó, le quitó las cosas que muchos podrán imaginar que posiblemente era y se la llevó. Cuando le contó esto el tío, esta chica recordó un sueño. Y es que en ese sueño vio en varias ocasiones donde en esa casa, que fue la última casa en la que vivieron juntos como familia antes del deceso de papá y de mamá y antes de que su hermana y ella ya dejaran de tener relación, el sueño era muy tétrico. La muñeca cobraba vida en la noche. Ella estaba viendo como si fuera una vigía en la casa y veía cómo esa muñeca se levantaba de donde estaba en el cuarto de su hermana. Había como una luz, un aura que había alrededor de ella. Llegaba al cuarto de su papá, de su mamá, veía al rostro del señor y con su mano le tapaba la cara y le hacía un signito. No pasó mucho tiempo antes de ese sueño cuando el señor falleció en el accidente. Ella tenía miedo y tenía terror. Y aunque ya era una adulta en ese tiempo, ¿cómo fregado le cuentas esto a alguien y que te tome como alguien que no está loco? No lo habló. Aparte había algo extraño. Todas las relaciones en esa casa a raíz de que esa muñeca entró se hicieron pedazos. No había quien contarle. Ella tampoco fue inmune a la situación. ¿Se alejaba de la muñeca? Sí, pero también estaba afectada. Esa cosa era malvada realmente. ¿Qué tenía dentro? Quién sabe, pero por algo la habían enterrado en ese río. Resulta que vuelve a tener otra vez un sueño en esa temporada. Y en el sueño, ella sigue siendo como un vigía de esta casa, no tiene un cuerpo físico, está viendo el lugar y ve como la muñeca se levanta y la voltea a ver. Y cuando la ve, esta niña siente terror. Y empieza el rostro de la muñeca a cambiarse por algo espantoso, como un rostro de un tipo animal con colmillos. Y rápido se mueve desde la habitación de la hermana, se va al cuarto de la mamá, se posa arriba de la mamá y esa luz de la que emanaba hace que entre dentro de la señora. Y la señora no pasó un mes cuando desarrolló un cáncer tan agresivo que a los 2 o 3 meses había fallecido. Ella entonces captó que la voz dentro de su mente era un ángel de la guarda, que esa muñeca probablemente era algún tipo de demonio que destruyó a su familia. Las entidades que son como de este plano espiritual, que algunas se manifiestan de formas humanas, otras toman otro tipo de manifestaciones físicas o de formas en las que nos permiten visualizarlos, tienen como matices extrañas dependiendo de las historias. Hay una persona que me mandó una historia que me resultó muy cruda. Con esta historia que me voy a despedir el día de hoy. Habla él acerca de una situación que vivió de traición. Él estaba también en la edad en la que él estaba en este tiempo. Estamos hablando que él pasa de la secundaria a la preparatoria, más o menos, alrededor entre 14, 16 años, ese inter. Y él tenía un gran amigo en la secundaria. Su amigo, vamos a ponerle de nombre, Dylan. Y este chico se llamaba Eder. Eder y Dylan eran grandes amigos. Eder, que es el protagonista de esta historia, o es la persona que me mandó esta historia, me manda esta historia diciendo esto: narrador, te voy a mandar esto porque necesito desahogar algo que estoy cargando desde hace muchos años y me está matando por dentro. Esto no es una confesión, esto simplemente es mi forma de desahogar un lamento interno que no he podido decir de otra manera. Este chico, Dylan, mi mejor amigo, y yo éramos tipos que éramos como, digamos, no muy populares. Me gustaban a mí juegos de cartas, me gustaban ver cómics y anime, y eso hacía que no todas las personas me aceptaran. Aparte, yo era muy introvertido en ese tiempo y no sabía relacionarme mucho con las personas. Dylan era diferente. Dylan era deportista, simplemente yo le caía muy bien y éramos muy buenos amigos. Pero cuando entramos a la preparatoria, algo cambió. Y en lugar de él de ser como mi amigo, como lo había sido en la secundaria, se transformó en mi bully directo. Y como me conocía de cerca de mucho tiempo, cada cosa que decía era sumamente hiriente. Sabía qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Cuando yo entré a la preparatoria, me empezaron a interesar las chicas. Yo quería empezar a hacer, pues tener alguna relación, amistad o novia o algo. Y él se encargaba de humillarme enfrente de todas
y me hacía sentir terrible. En menos de 3 meses, si yo ya era introvertido, aquí definitivo me volví casi inexpresivo. En ese tiempo estaba la moda gótica y me sentí identificado 100%. Yo me sentía profundamente vacío y triste, así es que comencé a comprar ropa de ese tipo, pintarme de esa manera, pero era mi forma de decirle a todos: aléjense, no los quiero cerca. Había otra persona en esa preparatoria que era muy raro, se vestía de forma muy estrafalaria. Un año arriba de nosotros, Jeremías, que le decían Jemmy. Jeremías utilizaba una gabardina larga, se pintaba también tipo darks, utilizaba anillos que eran como con ciertas formas medias extrañas, y él decía que él formaba parte de una iglesia extraña, que adoraban unas deidades paganas y cosas que para mí no me interesaban, pero me resultaban llamativas. Él empezó a ver cómo me humillaba Dylan, y después de varias ocasiones que me humilló, me dijo: oye, ¿no quieres que te haga un favor y nos deshacemos de él? Nos quitamos a tu bullying de encima. Y le dice: ¿a qué te refieres? O sea, ¿hacerle daño? No. Pero le podemos pedir a alguien más que se encargue. Y se contratará a una persona. No me estás entendiendo. Hay unos ángeles con los cuales puedes hacer tratos. Ellos se van a encargar. ¿Qué le van a hacer? ¿Quién sabe? Pero te va a dejar de molestar. Si quieres, yo te ayudo. Y si la verdad para mí no era real, para mí esto era un juego y era mi forma de desahogarme de ese maldito hijo de la fregada que me estaba haciendo mi vida miserable, y que con las 2 chicas que me habían gustado ahora no me podían ver sin reírse. Era algo sumamente humillante, así es que le dije: vamos a hacer. Me dio una hoja con unos rezos, me dijo que esto lo tenía que decir todas las noches antes de dormir y me tenía que levantar forzosamente a las 3 de la mañana, aunque estuviera somnoliente, y voltear a ver a la puerta de mi cuarto y decir una frase. Lo tenía que hacer como algo ritualístico durante una semana, y al final de esa semana, si se aparecía el ángel, Dylan nunca me iba a volver a molestar. Comencé a hacerlo. Para el 4º o 5º día, yo ya era un manojo de nervios porque estaba durmiendo espantoso, estaba interrumpiendo mi sueño, me sentía sumamente cansado. Así es que cuando acabó la semana y ese día extra, abro los ojos y vi una sombra en la puerta de mi habitación, no me sorprendí ni me la creí. Y nada más le dije: ángel de la noche, por favor, deshazte de mi bully, deshazte de Dylan. No quiero que me vuelva a molestar ni a mí ni a nadie más. Eso fue un sábado. El domingo, cuando llegamos a clases, había un ambiente muy extraño. Estábamos todos llegando al salón cuando la maestra interrumpió y dijo que nos iban a llevar a una funeraria. Lamentablemente, el domingo, Dylan venía de regreso y el carro se salió de la carretera y él y su familia todos fallecieron. ¿Y la familia completa? Todos completos. Dylan tenía unas hermanas gemelas, tenía papá y mamá, y él se pone a investigar porque siente que se lo está comiendo la situación, él siente que lo mató, y me dice: narrador, es que yo sí creo que lo maté, porque hay 2 datos en la situación de ese accidente que no hacen sentido. Comencé a preguntar al grado que fui al lugar del accidente cerca de un año después, para que las personas del lugar me dieran algún dato, y sí había datos raros. Lo primero es que era una bajada en la que sí llegaba a haber de vez en cuando accidentes, especialmente si eran carros antiguos. El carro de Dylan, el carro del papá de Dylan, era del año, no hacía tanto sentido, pero lo que nadie entendió era por qué decidió aventar el carro al voladero si del lado izquierdo está la falda del monte y todos los que pierden frenos ahí se pegan y simplemente dañan el carro, pero los va a detener el monte finalmente. Y lo que me hizo que mi cabeza al día de hoy no deja de culparme es que las personas que vieron decían: no venía a alta velocidad, el señor venía a baja velocidad, fácilmente se pudo haber parado, y él volanteó al lado contrario y se fue al voladero y toda la familia falleció. Narrador, nunca se me volvió a aparecer nada, jamás volví a hablar con Jemmy. Dice: pero el día de hoy es algo que me está matando. Yo sé que no hice nada físicamente, pero creo que le mandé un ángel de la muerte y se llevó a todos. Que es una historia muy extraña, y me dice: narrador, algo muy extraño está pasando en mi casa y no sé si es algo bueno. Han ocurrido eventos de un año para acá que al día de hoy me han quitado mucho la calma. Dice: ya tenemos muchos años viviendo en la casa en la que vivo, jamás había pasado nada, pero el año pasado empezaron a ocurrir unas cositas muy raras. Primero fue algo poquito, fue algo chiquitito, fue algo apenas perceptible. Tenemos un gato, nuestro gato es negro, tiene unos ojos verdes hermosos, le llamamos Esmeralda, y nuestro gatito se empezó a poner arisco. De repente nos rehuía, se escondía debajo de los sillones, y en una de las esquinas, específicamente una esquina de la casa, voltea y empieza a maullar y se eriza.
Y eso lo empezó a hacer de manera continua. Creíamos que, porque lo has dicho ya en tu podcast, que podía ser cuestiones del sonido, rebotes de frecuencias y que eso fuera lo que lo pusiera mal, hasta que nos empezamos a dar cuenta que siempre que pasaba eso, ocurrían otro tipo de cosas en la casa. En uno de los cuartos mínimos, si el gato está haciendo eso, empiezan a parpadear las luces. Varía el cuarto, no siempre es el mismo, pero siempre coincide. De hecho, se ha transformado como en un tipo de juego de nosotros de: si el gato está haciendo eso, busquen todos los cuartos a ver si ocurre, y mínimo en uno está ocurriendo eso. Desde ahí empezamos a entender que podía ser algo más. Un día llegaron unos vecinos a saludarnos, fueron a cenar y a dejarnos unas cositas porque teníamos tiempo sin verlos, personas que apreciamos mucho, y de repente del baño que tenemos en la segunda planta, baja corriendo la vecina, le agarra al marido y le dice: ya me acordé que nos tenemos que ir rápido, vámonos, vamos. Y yo noto que está súper asustada. Y entonces la detengo en seco y le dije: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? O sea, ¿te topaste con algo? ¿Hay alguien allá arriba? ¿O estás bien asustada? ¿Qué pasa? Y ella: no te preocupes, es que me acordé que nos surge algo. Y voltea con el marido y lo saca de la casa. Dice: me quedé con la duda como una semana hasta que la vi en un supermercado, en una tienda de conveniencia, y la paré y le dije: por favor, por humanidad, dime qué carajos te pasó. Dice: desde ese día no estamos tranquilos en la casa. Y le cuenta que cuando ella estaba en el baño del segundo piso, una sombra se paró enfrente de la puerta, y que cuando abrió la puerta, estaba ahí algo, como si fuera una persona, pero que estaba encorvada, que era más alta que el mismo techo. Entonces dice que cerró la puerta como lento, haciendo como si no hubiera visto nada, hasta que vio que debajo de la puerta se movió la sombra, y es donde bajó corriendo las escaleras. Dice: me quedé pensando que ustedes hacen cosas en su casa, por eso yo ya no quería platicar contigo. Dice: pero pues ya tu reacción me está diciendo que no, o sea, la forma en la que estás reaccionando estás igual de sorprendida que yo. Y ella le dice: y esa cosa que viste, o sea, tenía cara, tenía algo. Era una sombra. Dice: pero estaba alta y estaba toda encorvada, y se quedó ahí, y se quedó como 2 minutos. Entonces dice: desde que nos dijo eso, no, ya te imaginarás el nivel de miedo que tenemos en la casa. Nuestro gato está alterado, han visto cosas ahí y han seguido pasando cosas extrañas. Un día, cuando llegamos a la casa, nos quedamos como 10 minutos pegados a la puerta, mi marido y yo, porque escuchábamos adentro de la casa murmullos de personas como si estuvieran hablando en voz bajita. Nuestra casa es un búnker, no tiene entradas más que una. No hay forma de que te brinques una barda, o no te puedo dar datos específicos, pero no se puede, no hay manera. La única forma de entrar es la entrada principal. Dice: y nuestra entrada está protegida, no hay manera. Nuestra casa es un búnker. Dice: cuando escuchamos eso, sabíamos que tenía que ver más bien con lo del gato y con lo de la vecina. No había marcas de allanamiento de ninguna forma. Cuando entramos, era como si esas personas invisibles se hubieran dado cuenta que llegamos, bajaron la voz y ya no se escucharon más. Pero se fue escuchando cómo fueron bajando hasta que ya llegaron a nada. Toda esta situación nos estaba dando un pánico de tal grado que estábamos pensando en mudarnos de lugar, poner en renta la casa, venderla o algo, porque ya no estaba bien. O sea, eso estaba ya muy raro y no era cómodo. Lo de las voces era la cereza del pastel. Y entonces un día, entrando en la casa, dice: te vuelvo a decir, mi casa es un búnker. No hay forma en la que, es más, no te topas casi nada de polvo, inclusive si la dejas una semana. Está herméticamente cerrada. Un día entramos y justo en la esquina en la que pasan esas cosas con el gato, está una pluma blanca larga, de un pájaro que nunca he visto. Me asusté mucho porque dije: ¿cómo entró eso aquí? Después, con el tiempo, otra vecina me dijo: oye, pues puede ser un ángel, porque ya esto era un tema que yo ya lo platicaba con todos, a ver si alguien me daba respuestas. Y resulta que esa vecina me manda a una amiga que se supone que tiene como que cierto tipo de don, y al llegar a mi casa me dice: mira, aquí en tu casa hay algo. Y ella sola se fue caminando donde está en la esquina y me dice: y muchas veces está ahí, los está observando, no sé por qué. Dice: es un ángel, puede ser que sea un ángel, pero ¿saben qué? No lo hagan enojar. Y se fue, no nos dijo más. Dice: al día de hoy queremos vender la casa, no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos si algo que está ahí habitando es un ángel o un demonio o algo que quiere que creamos que es un ángel, porque desde mi creencia, si fuera un ángel, no me haría sentir tan intranquila y con tanto miedo. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de este clip, de este nuevo proyecto. Así es que, por favor, si te está gustando la idea de este proyecto, 2 simples cositas. Lo primero,
dinos en los comentarios cuál es la historia que quieres que se ponga aquí en el canal de clips para que más adelante sea uno de los siguientes clips que aparezca y compártele este video a más familia nocturna. Haz que le llegue a más personas porque sí, hay muchos que están buscando historias específicas y las van a encontrar aquí. Una vez dicho esto, te deseo que tengas bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.